¿Cree que los sindicatos tienen mucho que decirnos a las personas trabajadoras hoy en España? ¿Y lo que nos cuentan, nos lo cuentan bien? Los sindicalistas no es que estén solo en la oficina, sino vivir lo que es el día a día de los trabajadores, cuál es su situación, problemas y ayudarles, que para eso están. Por lo que veo en las noticias, pienso que tampoco son muy activos, que no tienen, por lo menos de cara al público, no tienen muchísima visibilidad. Por lo menos, o sea, yo se lo digo desde mi perspectiva, viendo las noticias nada más. La verdad es que tengo poco conocimiento, pero yo creo que sí, que escuchan a lo mejor no a todos los colectivos, pero sí al colectivo para el cual están hechos. Pues yo creo que es al final una cuestión de redes de personas que hablan entre sí. Y al final esas redes de personas que hablan entre sí se conforman unos intereses también propios, y hay veces que esos intereses están en contra de los intereses de otros colectivos. Entonces sí que creo que escuchan, pero no a todo el mundo. La gente está pasando por una situación, sobre todo ahora con el COVID, y yo creo que los sindicatos están actuando, pero no a tal grado que al que deberían. Hombre, pues no sé, creo que sí, los sindicatos son... Yo he estado afiliado a los sindicatos y a mí me han solucionado muchas cosas, como cualquiera. Menudo tiempo que nos ha tocado, tiempo de gravedad, de crisis de muchas cosas, de esperanza, un tiempo en el que necesitamos, sobre todo, certezas. Cantó Ricardo Arjona, compositor guatemalteco, que hay tantos lunes que los viernes están armando un sindicato. Pues bien, nosotras y nosotros tenemos la férrea voluntad de ser viernes. Soy José Julio Alonso, periodista y miembro del equipo de comunicación confederal de Comisiones Obreras. Nos presentamos. La mayoría de las personas que estáis escuchando no sabéis que asistís a un trocito minúsculo, muy pequeño, de la historia de la comunicación de Comisiones Obreras, que en la mayoría de los casos será vuestro sindicato. Si no lo es, no importa. Hoy comienza la andadura de Gente con Clase, el podcast de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Gente con Clase, el podcast de Comisiones Obreras. Hemos pensado que la decisión de poner a vuestra disposición este invento sonoro del podcast del sindicato necesita, a modo de introducción, casi una exposición de motivos. Y también una declaración de intenciones, por supuesto, ¿por qué no? Queremos abrir nuevas vías comunicativas, rompiendo clichés para traer al mundo del trabajo y de la calle, de la fábrica, de la tienda o del call center, a esta cita quincenal con vosotros y vosotras de una forma rigurosa, pero si cabe más ágil y desenfadada, para hacer de este espacio sonoro algo más vuestro, más de todos y de todas. Desde el móvil, desde el ordenador de sobremesa, con Spotify u otras plataformas para que nos escuches como, donde y cuando tú quieras. Presentamos, es el momento, si os parece, nuestra mesa iniciática, nuestra primera mesa de este podcast. Empar Pablo Martínez, secretaria confederal de Comunicación. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Un placer tenerte aquí. Y Unai Sordo, secretario general de Comisiones. ¿Qué tal? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Encantado. Vale, pues si os parece, comienza quien quiera, lo elegís vosotros. Sabemos que no son pocas las organizaciones sociales, las empresas de toda condición que tienen un podcast con cierta periodicidad, pero ¿por qué en este caso un podcast sindical? ¿Qué perseguimos? ¿Qué buscamos? Bueno, yo creo que principalmente la idea es tratar de llegar mejor a la sociedad, abrir nuevos espacios de comunicación con la afiliación y con el mundo del trabajo, y un poco el estar en los tiempos, ¿no? en los que vivimos. Es verdad que es un compromiso que asumimos desde la Secretaría de Comunicación, ¿no? en el último congreso, de impulsar todas las vías que estuvieran a nuestra disposición para mejorar esa comunicación con la gente. Y bueno, hemos pensado que esta podría ser una buena vía, sobre todo por tratar de abordar, digamos, las problemáticas del mundo del trabajo de otra manera. Porque estamos en las redes sociales, habitualmente tenemos la oportunidad, a través fundamentalmente de Unai, que tenemos hoy aquí con nosotras, de las ruedas de prensa o en los espacios en los que
Como digo, somos invitadas a participar, pero bueno, tener un espacio propio en el que podamos abordar las cosas con otros tempos, pues yo creo que vale mucho la pena y bueno, se trata de iniciar esta andadura y ver hasta dónde nos lleva. Claro, la gente no lo sabe. Yo llevo relativamente poco tiempo en el sindicato, pero me maravilló una cuestión fundamentalmente, es la capacidad que tenemos para crear inteligencia, para procesar datos, para presentarlos a la sociedad. Cualquier rueda de prensa de acción sindical u otros temas es un claro ejemplo de ello. Es un vehículo más para llegar a otro tipo de gente. Sí, es verdad que el medio es el mensaje, es una vía más. Sin duda, porque como bien planteas, seguramente Comisiones Obreras, el sindicato es la máquina de generar información más grande que tiene este país, dicho así en plata, ¿no? Es muy habitual ver ruedas de prensa, ver presentaciones de informes, análisis más o menos sesudos, propuestas de movilización, pero muchas veces lo que la gente no sabe es que el sindicato donde genera información todos los días es en los miles de centros de trabajo donde ocurren un montón de cosas, ¿no? Reconocimientos de enfermedades profesionales, mejoras salariales, despidos improcedentes, movilizaciones concretas. Y si unimos esto al hecho de que la sociedad cada vez se comunica por canales más diversos y más múltiples, pues yo creo que está un poco la resolución de esta ecuación, ¿no? Yo creo que hay que explorar todos los canales de comunicación para transferir el montón de informaciones distintas que es capaz de generar Comisiones Obreras y hacerlo además de la manera más interactiva posible, ¿no? Una cosa, Unai, ¿cuántas veces has utilizado esa frase que dijo el periodista y escritor Eduardo Galeano sobre la gente pequeña que hace cosas pequeñas? Acabas de decir, en los centros de trabajo, ¿no? Ahí se hace buena parte de la historia social de un país. Pues yo creo que esto responde a eso, lo acabas de decir, prestar más oído, si cabe, a esas pequeñas cosas de cada día que hacen la historia social del país. Sí, indiscutiblemente. Yo he pronunciado esa frase infinidad de veces, ¿no? Esto de que la gente que transforma el mundo al final es gente pequeña en sitios pequeños y haciendo cosas aparentemente pequeñas, ¿no? Y toda esa masa transformadora pues la ejercita una organización sindical cotidianamente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que la información muchas veces se queda bloqueada, no se transfiere información, no es conocida este tipo de actuaciones, ¿no? Que además son actuaciones que yo digo que siembran semilla en el campo. Es que muchos de los problemas que tiene la clase trabajadora en este país muchas veces no es consciente de que los tiene. Los sufre, pero no es consciente de que los tiene. Yo pongo un ejemplo muy, muy concreto. Estoy seguro que hay miles de trabajadores en nuestro país que tienen problemas de dificultades para escuchar, para oír, que no oyen bien, que han perdido el oído en sus centros de trabajo, ¿no? Y ni saben que pueden tener algún tipo de compensación económica si alguien es capaz de determinar que lo que les ha pasado, esa pérdida auditiva, es producto de haber trabajado con ruido. Si no transferimos esta información, esto se queda bloqueado en los casos que conozcamos o que ha gestionado el sindicato, ¿no? Si esta información fluye, podemos multiplicar el efecto de la actuación sindical y sobre todo que la gente normal entienda la utilidad de lo que es un sindicato en el siglo XXI, ¿no? Y eso yo creo que en cierto modo es lo que transforma al final las sociedades y apelo otra vez a Galeano en ese sentido, sí. Es una forma de verlo, pero mantenemos frecuentemente en par que somos ciudadanos y ciudadanas porque trabajamos. No lo hemos hecho, pero si hiciéramos un estudio de mercado para ejemplificar la vida de los trabajadores en España, hay muchísimos casos que contar, mucho trabajo que hacer, hay mucha masa crítica. Tenemos casi la obligación de buscar con ahínco esos casos, contarlos, procesarlos, para ver cuáles son los nichos de mejora, que hay muchos, por supuesto, también. Sí, yo creo que es una oportunidad la del podcast, sobre todo también cuando lo comparas con otras redes, ¿no? El de forma más pausada, el poder abordar y además directamente con las personas que protagonizan esas historias, el que nos vayan contando un poco pues cómo se han producido pues los conflictos que hayan podido tener en su empresa o las denuncias
denuncias que hayan interpuesto, ¿no? O cómo se han acercado al sindicato, o por qué. Entonces yo creo que la virtud en ese sentido que nosotras le inferimos a lo que es este proyecto es precisamente el poder dar también voz a la gente que forma el sindicato y que digamos que está en primera línea en como decíais antes, ¿no? en los centros de trabajo. Y bueno, y combinarlo también con por lo que comentabais antes, ¿no? de la capacidad que tenemos como organización de elaborar informes, etcétera, ¿no? O sea, estamos continuamente poniendo encima de la mesa para, además de una forma yo creo que digamos bastante rigurosa, unas informaciones muy contrastadas que nos permiten luego tener propuestas de cara a las negociaciones, tanto en el ámbito del diálogo social como en la negociación de los convenios, etcétera, etcétera. Y yo creo que el poder también profundizar con tranquilidad y también con cierta, digamos, sencillez, mesura, calma, sí, bueno, e incluso humor, ¿no? Hasta Sí. esto, pues yo creo que vale la pena que pongamos voz a lo que somos, que al fin y al cabo somos gente normal y corriente que un día decidimos involucrarnos en una organización sindical porque pensábamos que de esa manera pues podíamos mejorar nuestras condiciones de vida, de trabajo, las nuestras y las de nuestra gente, ¿no? Y al final pues es un poco eso, ¿no? El tener esa oportunidad de tenerlos y tenerlas con nosotros y que nos cuenten cómo les va la vida, en este caso en su centro de trabajo. Claro, no es que vayamos a tener todo el tiempo del mundo, las cosas con mesura, hay que hacerlas bien y pronto, ¿no? Pero en este momento que vivimos una especie de punto de inflexión en el cual los medios de comunicación, nos dan la oportunidad que nos dan, hasta ahí podíamos llegar. Pero es un momento de intensificar, si cabe, nuestra oportunidad de ir a esa confrontación de hegemonías. El podcast es una ayuda más sosegada, con calma, para poner argumentos sindicales encima de la mesa, sindicales y sociales, y tener ciertas garantías, ¿no? de que la gente del trabajo también tiene sus recursos. Sí, a mí esto me parece relevante porque en los últimos años yo creo que ha ocurrido un doble fenómeno. Por un lado, digamos que se ha democratizado mucho la capacidad de generar información. Hoy todo el mundo puede estar en una red social, tener un blog, tener un canal de YouTube y emitir información que además puede ser masiva. Pero a la vez que ha ocurrido esto, se ha perdido jerarquización de la información. Cada vez es más difícil saber si esa información responde a un mínimo rigor, si es verdad, si es mentira, si es una gilipollez. Es decir, se han producido simultáneamente estos dos fenómenos, ¿no? Y yo creo que este tipo de planteamientos, la utilización de los podcasts por parte del sindicato, combina bien la adaptación a esta posibilidad de democratizar la información con algo que yo creo que aporta el sindicato, que es un emisor de mucho rigor en aquello Claro. que en general dice, ¿no? Y luego hay otra reflexión, al hilo también de lo que decía Empar, que a mí me parece muy interesante. Normalmente hemos avanzado, seguramente con márgenes de mejora, pero hemos avanzado bastante en cómo adaptamos la capacidad de emisión de la información de comisiones obreras, pero no hemos tenido quizás tan en cuenta algo que a mí me parece cada vez más importante, es no tanto cómo emites tú, sino cómo recibe la gente la información. Y saber que hay que adaptarse también a en qué formatos el ciudadano común, el trabajador común, está dispuesto a asumir información. Yo no conocía muy bien la dinámica esta de los podcasts. Y a mí un poco cuando me convencisteis, entre comillas, de la bondad de este proyecto, claro, parte, entre otras cosas, de que hay muchísima gente que escucha cosas a través de podcast porque es un formato que se adapta muy bien a la forma de vivir de muchas personas, que no puede estar a una determinada hora ni viendo la tele, ni oyendo la radio, ni leyendo un informe, pero que a lo mejor está escuchando mientras pasea, mientras hace gimnasia o mientras hace no sé qué historia. O mientras va al trabajo. O mientras va al trabajo o mientras vuelve, en efecto. Y bueno, yo creo que esa capacidad de interpretar, que ya no es solo cómo emites tú, si modernizas tu forma de emisión, sino también de adaptarte a las posibilidades de recepción de aquellos a los que nos dirigimos, me parece que es absolutamente clave, sin perder, insisto, ese rigor que yo creo que el sindicato debe mantener, porque es seña un poco de identidad nuestra, ¿no? Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras.
Recojo el guante del que hablábamos, Unai, después de esta pequeña pausa. Lo del rigor que aporta un sindicato de clase a trabajadoras y trabajadores. Estamos en época de fake news. Estamos en época en la que bueno, se publican muchas cosas, se desconocen finalidades, se desconocen objetivos, que muchas veces son mensajes que enturbian, que vienen a entorpecer el buen devenir, ¿no?, de la convivencia incluso de un país. Sirve también el vehículo para ofrecer certezas a la gente. Tiene que ser objetivo que te busquen a la hora que se emite este podcast de Comisiones Obreras, a la hora en que un trabajador, una trabajadora se dirige a su puesto de trabajo, pues lo descargue en su terminal, en su teléfono móvil y diga: ¿qué me han contado estos hoy? Necesito saber de esto que anunciaron la semana pasada. Quiero una especie de tabla de salvación que me ayude a enfocar, a tener las ideas claras, ¿no?, al respecto. Porque sobre esto mismo me están contaminando a mí y a muchas otras personas, ¿no? Sí, en realidad, aunque como antes estábamos hablando, ¿no?, tenemos muchísimas posibilidades de informarnos, o de que nos llegue información, mejor dicho, de pues lo que pasa en el sindicato, desde las negociaciones. Pensar, claro, que somos una organización muy grande, somos la mayor organización social que hay en este país. Intervenimos tanto en las negociaciones que se ven más a través de los telediarios, ¿no?, del diálogo social, en las que interviene UNAI o otros compañeros y compañeras de la ejecutiva, pero estamos también todos los días en negociaciones, pues en las mesas de los convenios o en conflictos muy concretos hay todos los días en cualquier punto de España hay convocadas incluso huelgas de empresas, huelgas de sectores. Eso es un tesoro de sabiduría, también quiero decir, de conocimiento, sobre todo de acción sindical, sobre de todo vivencia. porque son historias que yo creo que no contamos. O sea, son historias no bajamos a ese nivel, que no bajamos ¿verdad? a ese día a día que realmente es el que están viviendo el que hace el sindicato. Miles de compañeros y de compañeras que están llevando la problemática concreta de la gente que tienen en su centro de trabajo a soluciones, ¿no? Y son cosas que no podemos, o sea, que habitualmente no contamos. Claro. Y yo creo que, que este puede ser una forma de, intentaremos que así lo sea, de hecho, para ponerlos un poco en ese, o sea, poner el foco sobre ellos, ¿no? Porque esta gente no sale en los telediarios. Esta gente no, o sea, muchas veces incluso, como decíamos antes, desde el propio sindicato no forman parte de la comunicación, digamos, oficial. Claro. O sea, salvo que haya cuestiones muy, muy concretas o campañas que puedan tener una dimensión que afecten al conjunto de la organización, pues estoy pensando ahora con la campaña de huelga no es delito, ¿no? Que estamos ahí, pues que se vuelca toda la organización, pues cada uno, digamos que estamos a esas batallas del día a día y estamos como, pues eso, como muy atendiendo a esto y no nos paramos yo creo que en ese sentido el podcast es lo que nos lo puede también proporcionar, a contar como digo, de primera mano pues estas historias que forman parte de la acción sindical del día a día de Comisiones Obreras. Y luego yo creo que pasa otra cosa, es que la acción sindical se provoca. La acción sindical no tiene por qué surgir de forma espontánea. Puede haber gente en una situación de precariedad exactamente igual en dos centros de trabajo y en uno a nadie se le ha venido a la cabeza nunca organizarse para revertir esa situación, claro, y en otro sí. O incluso la forma de abordarla, el resolverla. Eso es. A eso me digo un poco, transferir la información porque esto genera acción. Y yo creo que esto es muy, muy determinante, ¿no? Aquello que decía Rosa de Luxemburgo del que no se mueve no nota las cadenas, ¿no? Bueno, salvando las distancias, por ejemplo, ¿cuándo ha sido el sindicato muy útil y se ha percibido como muy útil? En la pandemia, cuando se empezaron a generalizar los ERTE. ¿Por qué? Porque se generalizaba la necesidad del sindicato, porque en muy pocos meses hubo 500.000 de ERTEs y millones de personas que no sabían ni qué había que hacer para afrontar un ERTE, incluyendo miles de empresarios y de empresarias que no sabían cómo se abordaba esto, ¿no? Y claro, ahí la gente recurre a la organización porque dice, Houston, tenemos un problema, ¿no? Socorro. Claro, a nosotros nos va a la acción sindical del futuro no solo en esperar a que a la gente se le ilumine la luz de que cómo aborda los problemas, sino de provocar esos problemas.
y es provocadora, valga la redundancia la frase, pero es que esto va de provocar problemas, ¿no? Sí, de que sean conscientes muchas sean conscientes veces que tienen un problema. Antes presentábamos una rueda de prensa hablando de una cuestión sobre brecha salarial. La brecha salarial muchas veces es imperceptible, salvo que tú sepas por qué se dan las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Y esto a veces no cae del cielo la información, ¿no? Vamos a tener que abordar en España miles y miles de planes de igualdad en los próximos años, porque ahora obliga la ley. Pues hay que difundir a las trabajadoras y a los trabajadores qué es esto de un plan de igualdad, cómo se negocia un plan de igualdad, cómo se diagnostica un plan de igualdad. Y esto ya no se va a poder hacer exclusiva ni principalmente a través de largos manifiestos o largas cursos de formación de gente que no sabe que ni eso existe, ¿no? Y tenemos que tocar todas las teclas de la comunicación, como digo, para provocar una reacción, ¿no? Porque la acción sindical, insisto, en general se provoca, no surge espontáneamente. Es que en general también vamos un poco en el día a día, lo decía Empar, de culo, vamos muy rápido y esto puede ser un espacio para parar, reflexionar y muy importante compartir esas experiencias que sirvan casi como de reactivo para provocar una acción sindical que después vamos a recoger y va a revertir en la mejora de las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores. Esto lo podemos enlazar, ¿no? Con eso que se dice tantas veces y de forma un tanto abrupta de que el sindicalismo está en crisis. Bueno, estamos tan en crisis, o está tan en crisis el sindicalismo de clase, eso dicen los cuñados y cuñadas que en el mundo han sido, que tenemos tantos afiliados y afiliadas como los equipos de fútbol de primera y segunda división. Es decir, podríamos llenar todos los estadios casi de España, ¿no? De afiliados y afiliadas al Julio, sindicato. La necesidad está ahí. Sí, no, te iba a complementar lo que estabas diciendo, que muchas veces tampoco, pues eso, no somos muy conscientes. Cuando digo que somos una organización tan grande, es que no hay organización en España que tenga casi 1 millón de personas afiliadas que estén mensualmente pagando su cuota de forma solidaria para luego poder tener esa, evidentemente, cobertura que te puede dar el sindicato, pero también la fortaleza que eso da a una organización como la nuestra para poder intervenir, ¿no? Entonces, claro, es que esto, claro, imaginar las miles de historias que tenemos ahí con tanta gente, que ¿no? vamos a poder contar, claro. No, y luego la parte de la representación, porque decías, lo digo por lo de los cuñados, que decías de lo que representamos como organización. Claro, es que las elecciones sindicales que se producen en los centros de trabajo, con muchísimas dificultades también, que son las que luego nos dan los representantes y las representantes de los trabajadores en las empresas. Claro, es que también somos el primer sindicato tenemos más delegados y delegadas que cualquier otra organización, ¿no? Y con mucha diferencia con los siguientes representantes. Tenemos que hacer muchos esfuerzos cuando vamos en lo concreto, y yo creo que en algún programa lo abordaremos, en sectores y tal, porque claro, estamos hablando del conjunto de representación, sí, pero bueno, también digamos las cosas como son, ¿no? Entonces, decir que el sindicalismo está, pues eso, medio muerto, pues es no conocer la realidad de, pues como estamos diciendo, de los millones de personas que están en este país y de la necesidad que tienen, además, de una atención que solamente le puede dar una organización tan potente como la nuestra. O no haber trabajado en demasiados centros de trabajo. O sea, no haber sufrido los rigores del día a día que supone, en fin, estar en la empresa privada, estar en la administración, donde hay un montón de precariedad también. A lo mejor es que se desconoce ese mundo. Yo aquí también sería un poco provocador, porque yo creo que todo está en crisis en este momento. Y el sindicalismo no puede dejar de estar en crisis cuando el propio concepto del trabajo está en cierto modo en crisis. Está siendo cuestionado, por ejemplo, por nuevas realidades como es la uberización de la economía, la utilización del trabajo autónomo para que la gente, en vez de tener una relación laboral, tenga una relación mercantil. Es verdad que todo se está rehaciendo en las sociedades y los cambios son muy avanzados, ¿no? Son muy rápidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no es menos cierto, volviendo a lo de los cuñados,
que lo que hay que negar taxativamente es que el sindicato no sea una organización con una importantísima capacidad de adaptación. Porque a nosotros, el problema no es que nos digan que estamos en crisis. Yo no es que no conozco ninguna organización, institución, país, lugar común de los últimos 50 años que en este momento no esté en crisis en el mundo. No lo conozco, empezando por los medios de comunicación, siguiendo por las instituciones, continuando por los partidos políticos y terminando donde queráis, ¿no? El problema es que se quiere lanzar una idea del sindicato como una especie de dinosaurio incapaz de adaptarse a la caída de no sé qué meteorito. Y yo ahí sí niego la mayor. Creo que nuestra organización, dentro de las dificultades que supone organizar a la clase trabajadora, que está crecientemente dispersa y que cada vez es más difícil organizarla, pues no es ninguna casualidad los datos que estáis diciendo, ¿no? No se tiene 1 millón de afiliados y afiliadas pagando una cuota si se está pensando en el siglo XIX. No se tienen 95.000 delegados y delegadas de personal elegidas en las empresas si se está instalado en el siglo XIX. No se representan sectores clásicos del mundo del trabajo, pero también sectores mucho más modernos si se está instalado en el siglo XIX, ¿no? Y frente a estos tópicos, frente a estos mensajes facilones, creo que la comunicación de lo que hacemos, en efecto, es una cuestión absolutamente clave para que el que está extramuros del sindicato todavía pueda conocer de qué va esto de organizarse para defender sus derechos laborales, que eso y no otra cosa, al final es un sindicato, ¿no? Es que puede que sea como la Fanta, ¿no? La chispa de la vida. Quiero decir, tienes problemas, busca la solución. Nosotros y nosotras aportamos una serie de soluciones que son cercanas, en fin, y este podcast trata de eso, ¿no? Vamos a intentar, pues acercar el mundo sindical a muchas personas, mujeres y hombres que van cada mañana al trabajo y que están buscando efectivamente un sindicato, están buscando esa ayuda. Pero yo tengo, en fin, es un pensamiento que me preocupa, y es, vamos a hacer, la respuesta es obvia, vamos a hacer una especie de consultorio personal. No se trata de eso. En par me negaba con la cabeza, incluso me miraba de una forma aviesa. Quiero que lo explique así. Porque no se trata de un consultorio, se trata de eso y mucho más. Hay muchos formatos, los conoces, lo hemos hablado. Cuéntanos cómo va a ser un poco este podcast. Sí, bueno, yo creo que también iremos viendo en función de cómo vaya reaccionando la audiencia, ¿no? Pero en principio el planteamiento es muy abierto. O sea, dependiendo un poco de las temáticas que queramos abordar y teniendo en cuenta evidentemente que se trata de un podcast quincenal y por tanto eso también condiciona el tipo de contenidos que podemos ir abordando, la idea es que vayamos adaptando el programa, digamos, a lo que se vaya, o sea, a lo que pueda ser mejor, digamos, para abordar cada uno de esos contenidos. Entonces, pues desde hacer entrevistas, como decíamos antes, directamente a personas que puedan haber estado elaborando un estudio para el sindicato, ¿no? Para, pues como hemos estado presentando últimamente, en cuestiones de vivienda o en cuestiones de discriminación salarial de las mujeres, etcétera, etcétera. O bien, pues abordando otras problemáticas que, pues yo qué sé, desde las cuestiones del salario mínimo interprofesional o, pues ya veríamos, ¿no? Si lo que hacemos es traer, como decíamos al principio, pues a compañeras y compañeros pues que estén en un puesto de trabajo y que nos expliquen exactamente la importancia o cómo les afecta el tener un salario, si hay convenio, si no hay convenio, no sé, que se trata un poco de tener digamos diferentes opciones y que se vayan un poco enriqueciendo, sobre todo pues con las reacciones que vaya teniendo, como decía al principio, la propia audiencia. Pues como primera entrega no está mal, hemos pasado un rato entretenido. Espero que vosotros y vosotras también en casa. Este es vuestro espacio. Es tan fácil como en casa como o en el autobús, porque o en efectivamente, el metro. donde quiera que sea. Es vuestro espacio, al fin y al cabo, y vais a ser un poco quienes guiéis la andadura de este podcast. Vamos a intentar traer aquí, es una promesa que hacemos, pues el clima, el ambiente de los centros de trabajo, las bicicletas de las personas que reparten, de los y de las riders, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. En mi opinión es lo que reclaman los tiempos. Nuevas interlocuciones más directas, ¿no? Espacios para compartir y para la ayuda mutua, que creo que no se dice mucho, pues somos demasiado individualistas. ¿Qué os parece lo de la ayuda mutua? Eso suena un poco a predicador,
pero es un buen remedio para ciertas cosas. Sí, además creo que, por ejemplo, una de las experiencias, bueno, también las viví cuando tenía la oportunidad de estar en los espacios formativos del sindicato con delegados y delegadas nuevas. Qué bonito eso, ¿eh? Que, bueno, la verdad es que a veces lo echo de menos. Qué bonito lo echo mucho de menos, sinceramente, de estar con la gente que acaba de ser elegida como representante sindical y como poco más parece que una varita mágica le haya tenido que otorgar, ¿no?, la capacidad de conocer la legislación laboral, la salud laboral y no sé cuántas mil cosas más, y de repente pues compartíamos, ¿no?, las experiencias que unos y otros, gente que llevaba más tiempo, gente que acababa de aterrizar y tal. Pues con esto también pasa un poco, ¿no? Yo creo que aquí pues veremos un poco cómo va evolucionando la cosa, pero al final se trata de ir compartiendo también esas experiencias porque, como decíamos antes, muchas veces no somos ni siquiera conscientes de las situaciones que estamos viviendo, y a veces el escucharlas en voz de otra persona nos ayuda a dar pasos, ¿no? Y, por ejemplo, lo decía antes también por la pandemia, ¿no? O sea, el tener que estar atendiendo por teléfono, a través de las redes sociales, que la gente, que incluso llegando al extremo hemos estado escuchando, porque habían situaciones en las que igual no podíamos directamente intervenir y se trataba más de escuchar y de un poco orientar y tal, pero hacer esa labor más que directamente pues resolver, digamos, una duda administrativa o de otro tipo, ¿no? Y yo creo que bueno, eso también es la esencia del sindicato, ¿no? Somos gente con clase porque somos clase trabajadora. Sí, además a mí me parece muy el concepto que es verdad que puede sonar antiguo, ¿no? Lo de la ayuda mutua, pero se ha demostrado precisamente que cuando las cosas vienen crudas, cuando las cosas vienen duras, lo único que nos salva es lo común, ¿no? Y lo único que nos salva es lo colectivo, y no valen las respuestas individuales. Y en el mundo del trabajo esto ha sido así y será así por los siglos de los siglos, en mi opinión, ¿no? Y cuando preguntabas antes si es verdad que esto no aspira a ser meramente un consultorio, lo que no quiere decir que no lo vaya a ser episódicamente. Eso es, que no se puedan resolver. Oye, a veces surgen problemas que sabemos que tienen una dimensión enorme, que de repente hay una sentencia que afecta a millones de personas y a lo mejor vale la pena echar un programa para explicar y hacer pedagogía, asesoramiento de este tema, ¿no? Pero el sindicato no es básicamente eso es una herramienta más para tratar de que la gente entienda que organizadas cómo se generan los derechos laborales, cómo hay que disputar la organización del trabajo en las empresas, la distribución del tiempo de trabajo, bueno, que todos los derechos laborales vienen de acción colectiva, no vienen de otra cosa, ¿no? Y a mí el concepto ese de ayuda mutua, de organización colectiva, me parece que es lo que define al sindicato. Al final, lo único que hace el sindicato, y solo el sindicato, es organizar trabajadores y trabajadoras. ¿Asesora? Sí, pero también hay asesorías que asesoran. ¿Representan un juicio? Sí, pero también hay despachos de abogados y abogadas que representan en un juicio. ¿Da asistencia a veces casi psicológica, como decía Empar? Sí, pero también hay profesionales que se dedican a eso. Todo eso son herramientas, pero lo único que identifica singularmente al sindicato y solo al sindicato es organizar a personas en los centros de trabajo. Esto sí que no lo hace nadie más, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la clave de la esencia de lo que tenemos que tratar de comunicar de formas múltiples. Pues gracias, Unai, gracias, Empar. Decir que iremos abriendo espacios de participación, estarán siempre a vuestra disposición para que todas y todas nos hagáis llegar vuestras impresiones, vuestros consejos, vuestras críticas, y entre todos mejoremos un poco cada día. En definitiva, que hacemos sindicato. Nos vemos, sed felices. Muchas gracias. Hasta luego.